Buenas noches a todos. Realmente, después de 2 años trabajando cada mes, la tecnología siempre nos va enseñando con sorpresa las cosas al último minuto. Pero por suerte tenemos las alternativas. Será un poquito más lento la entrada de los compañeros que se están enterando o no se han enterado. Pero nada, agradecer realmente que ustedes están presentes y que nuestra invitada está disponible y ya en línea para comenzar a trabajar. Como es costumbre, nosotros cada mes convocamos a los miembros de la CNB y la Universidad INTE e interesados en la temática de la ética de la vida. La Universidad INTE y la CNB hemos hecho la costumbre de abordar los temas de más trascendencia en los ámbitos de la vida, deliberando sobre posibles cursos de acción que hagan más visible vivible este planeta. Cada mes hemos tenido un invitado local y cada 4 meses un internacional, habiéndonos honrado con su participación, entre otros, Volney, Juan Camilo, Salas, Gabriela Cibaja, Susana Vidal, Marta Curra, Ronald Cárdenas, Fernando Lola, Eduardo Díaz, Sandra Fábrega, entre muchos otros a los que agradecemos su amabilidad. Hoy nos honra otra querida amiga del mundo de la bioética y constructora del quehacer académico que la promueve. Con ella compartimos la militancia de la Red Bioética UNESCO y varios escenarios del mundo del debate plural. Me honra presentar a la doctora Constanza Ovalle, presidenta de la Red Bioética, quien es nuestra amiga y amiga de nuestro pueblo. Nos ha visitado últimamente, tuvimos una actividad en común donde participamos como Red Bioética. Constanza es odontóloga, PhD en Ciencias Sociales, magíster y postdoctorado en Bioética, con estudio complementario en Filosofía de la Ciencia y Docencia Universitaria. Actualmente coordina el Departamento de Bioética de la Universidad del Bosque, Colombia. Cuenta con más de 30 años de experiencia en docencia universitaria y es profesora titular en bioética. Participa en la dirección del área de bioética y educación del doctorado en bioética de la Universidad del Bosque. Se desempeñó como presidenta del Consejo Nacional de Bioética de Colombia y preside la Red Bioética de UNESCO, la principal red de expertos en bioética de América Latina y el Caribe. Asimismo, en marzo del 2026 le fue adjudicada la cátedra Unitwin UNESCO Bioética Calidad de Vida a la Universidad del Bosque y se le ha asignado a ella como directora de dicha cátedra, por la cual ya le hemos felicitado y reiteramos la felicitación. Tiene amplia experiencia en investigación en bioética clínica, particularmente en temas relacionados con el consentimiento informado y los aspectos éticos de la investigación clínica en países en desarrollo. Cuenta con diversas publicaciones científicas que le han hecho merecedora de premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Ha liderado y diseñado programas de formación postgradual en bioética, además de elegir impartir cursos de esta área en diversas instituciones educativas y de salud, tanto a nivel nacional como internacional. Igualmente ha dirigido y participado como jurado en un importante número de tesis doctorales. Esta noche agradecemos a ella de manera especial la aceptación amable con que acogió nuestra invitación para conversar sobre el tema innovaciones biotecnológicas, tensión entre el mercado y cuidado, que sin duda son ejes fundamentales por lo que transcurre la duda ética en la confrontación entre el mercado y el cuidado mediado por el impacto tecnológico. Es para nosotros de mucho agrado tenerte, Constanza, y dejamos los micrófonos y la dirección en tus manos. Gracias, querido Selma y Miguel. Para mí realmente es un gran honor poder compartir con ustedes este escenario, como ya lo has dicho, Miguel, generosamente. Conozco tu hermoso país, sé que muchas de las cosas que voy a decir ustedes seguramente han avanzado en la discusión. Selma, tengo claro que el Consejo Nacional de Bioética de tu país, de República Dominicana, pues sigue permanentemente todos estos temas, la Universidad INTEC. Entonces, pues bueno, yo más que dar una cátedra que no me gusta presentarla de esta manera, me gusta más como ustedes lo están proponiendo, es una reflexión. También saludo a la cantidad de compañeros que se han ido sumando de la Red Bioética UNESCO y quiero pues profundizar un poco en este tema que llevo con, digamos, con cierto temor en lo que yo he visto que en los últimos años
se ha marcado extraordinariamente y es esa tensión entre el mercado y los cuidados. Entonces, pues bueno, empezaré ya con la presentación que tengo. La única pregunta que quisiera que ustedes me aclararan es cuánto tiempo tengo para no excederme y más bien generar un espacio de diálogo en lo posible al finalizar mi intervención. Alrededor de 45 minutos y después tenemos unos 15 o 20 para conversar. Bien, no teman cuidado conmigo, me dicen ya te pasaste el tiempo y yo le pongo freno a la discusión para dar prioridad al análisis y pues a la interpelación que pueda existir. La tesis que he venido construyendo en este sentido de los avances biotecnológicos es que en realidad todos estos orígenes contemporáneos de las innovaciones biotecnológicas y de la bioética están marcados por unas grandes disputas, asimetrías de acceso y formas reduccionistas de concebir la vida, los cuerpos y los territorios. Y esto significa que se ha venido imponiendo una narrativa que enmascara promesas de cura y progreso, pero que en realidad lo que hay detrás son unas lógicas de mercantilización y de mercantilización incluso del conocimiento y apropiación de lo común, que está subordinando dramáticamente lo que hemos venido construyendo como civilización, pues esta constructo ético y estos imperativos que podrían poner freno a estos avances económicos y estas visiones tecnocráticas. Aquí solamente para recordar este caso, este estudio Tuskegee, que claramente es paradigmático y que da como una punto de partida de lo que ha sido la bioética por estos problemas en investigación y que han sido utilizadas poblaciones en unas condiciones claramente vulnerables o de vulnerabilidad en todo sentido, y con la expectativa que lo que se iba a hacer en ellas o su intervención iba a generar un beneficio tanto para la salud y que podría la población verse beneficiada, una población que además estaba segmentada y que de alguna manera pues había un símbolo de racismo allí que podemos clasificar como un racismo científico con una gran ética. Entonces, miremos cómo los problemas de los que se ocupa la bioética están en estas dos vinculaciones, digo yo, o por lo menos contextos muy generales que hay que tener en cuenta a la hora de hacer el análisis en bioética y de lo que nos ocupamos hoy de las innovaciones de Se escucha esto bajito, está Constanza. marcado por lo que Es que se le va la voz, no se escucha. la globalización, donde de manera simultánea los procesos se expanden o se intentan trasladar universalmente o globalmente, pero están de alguna Constanza, perdón, vamos, manera no se interfiriendo escucha, en no se los escucha, procesos No, Constanza. que pueden garantizar que no todo se el mundo escucha. pueda tener acceso a ellos con grandes Constanza, se está escuchando muy bajito, por favor. un problema de No nos está por escuchando otro ella lado, tampoco. tenemos otro proceso general o global, también llamar, pero más desde la vertiente cultural, que es la mundialización, donde existen varias posiciones razonables y globales simultáneamente, como consecuencia de estos múltiples ideales que podrían tener los individuos, las culturas, y esto podríamos plantear No, no se escucha. marcadamente este Muy pluralismo bajito. que debemos dar cuenta en nuestras Se está análisis. escuchando bajito, Constanza, si puedes subir. Entonces, para algunos autores, Ahí. la ciencia contemporánea debería dejarse de llamar solamente tecnología, biotecnología, sino en realidad entenderla que está en un contexto de tecnociencia. Esto de tecnociencia lo que plantea es que convergen allí sociales y culturales con una mirada simbólica de la tecnología, con países en distintos grados de desarrollo, donde lo que se investiga ya no lo hace un sujeto o una nación, sino en realidad
objetos de investigación que no es neutro, ya vimos que interfieren naciones, A ver, sí, sí, algo así. No, no se, en esa tipo no, de Miguel, investigación y por eso podríamos a ver, no se escucha nada. Ay, perdonen, pero no la pueden interrumpir para que ella escuche. necesariamente Constanza, no sé. pensados en todo Constanza, escucha, la- No, no está escuchando. estos avances biotecnológicos o innovaciones biotecnológicas pues, prometen muchas cosas. Constanza, Constanza. Otra vez me decía, No, es el micro, no se te está escuchando bien. Es como si te alejaras y te acercaras del micrófono. no me Te- escuchan bien, no Sí, sé, algo ay, pasó con el, ahí yo sí. tampoco estoy escuchando, no te estoy escuchando y bien. no nos escuchas a nosotros, porque hay como 3 slides que te estamos diciendo. Yo por eso puse la cámara para que me veas. Algo pasó con el sonido, Miguel. Ahora te estamos escuchando bien. Es como si te acercas y te alejas. Fíjate el micrófono tuyo, Consta. No sé, ¿me escuchan mejor? Muy bien. Mucho mejor. Bueno. Ahora mucho. Bueno, me puse los audífonos, a veces es cuestión de audífonos. Entonces, lo que venía diciendo es que existen varias áreas de promesas en los avances biotecnológicos en salud y medicina, la agricultura, la industria o bioeconomía, en el ambiente, en neurociencias, ciencias básicas. Y lo que podemos nosotros decir frente a todos esos campos gigantes donde se está generando estos avances y estas innovaciones biotecnológicas empieza a generar unas tensiones bioéticas que tenemos que empezar a dilucidar o por lo menos a poner sobre la mesa. Una que está relacionada con el mercado y el acceso, es decir, no todo lo que se produce la gente puede acceder a él de la misma manera, incluso aun cuando disminuyan los costos, considera uno del beneficio o la innovación, no se garantiza del todo que pueda llegar a diferentes poblaciones. Lo otro es esta tensión que hay entre la novedad y la efectividad, y es cómo se vienen a introducir una cantidad de terapias innovadoras, pero que esas terapias innovadoras siguen pensándose en debates sobre su real eficiencia y cuáles son los riesgos que puedan estar asociados a esa eficiencia que se dice, digamos, se infla de alguna manera cuando se está lanzando algo al mercado. Y la otra tensión, que es fundamental, está relacionada con los recursos y con el cuidado, es decir, cómo nosotros vamos a empezar, no solamente en términos humanos, cómo cuidar al otro que requiere de una innovación o de un adelanto científico, sino además cómo distribuir estos recursos a nivel de nación, unos recursos que siempre son limitados para poder maximizar el bienestar y pongo entre paréntesis el cuidado también en términos éticos, que es una de las cuestiones que vamos a una reflexión final que les traigo. Entonces, lo que hay en todos estos avances biotecnológicos es que hay un rediseño en varios campos de los que hemos ya pues documentado y que en esos campos lo que hay es una convergencia biotecnológica en cada uno de estos, como la salud, como la producción en el agro, como la neurociencia y en otros aspectos. Y aquí hay solamente para enumerar algunos ejemplos de ellos que no los voy a contar, sino solamente como para que ustedes puedan ir investigando y puedan ir ilustrándose frente al tema. Entonces, en realidad, la biotecnología dejó de ser un presente futuro con una cantidad de especulación frente a lo que pudiera servir, sino en realidad es un presente activo, es decir, ya está integrada en diversos sistemas. Uno podría decir que hay plataformas que se combinan como las ómicas con la inteligencia artificial y la automatización. Hay mucha más capacidad diagnóstica, plantea la posibilidad de hacer decisiones
más difíciles al mismo tiempo que hay mayor capacidad, y esto es una tensión que uno podría empezar a entrever en estos avances de los que estamos hablando. Ya no estamos hablando solamente de probar y experimentar, sino ya se están diseñando, eh, digamos, instrumentos a través de los avances biotecnológicos. Y esto yo me lo sigo preguntando si el costo en realidad es bajo o hay mecanismos, como lo hemos denominado en algún estudio que se hizo en algún momento sobre el cáncer, y voy a compartir con ustedes algo sobre esa investigación que hice, y es cómo la industria empieza a mostrar estrategias de mercado que algo que está bajando de costo vuelve y se reactiva a costos mucho más mayores, aun cuando el producto pueda ser similar o casi igual. Entonces creo que aquí siempre voy a como hacer la pregunta si en realidad esto de que las tecnologías en la medida que se expanden van disminuyendo los costos. Y lo otro es que entonces se están generando no solamente problemas técnicos, que es lo que quiero hasta ahora mostrar en lo que vengo planteando, sino que empiezan a acrecentarse los problemas o discusiones innecesariamente vincular las discusiones institucionales y políticas. ¿Me siguen? ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Ah, bueno, ok. Entonces, lo primero, aquí ya empiezo a mostrar que en realidad en estos avances biotecnológicos hay una tensión muy fuerte entre quién financia, dónde es la fuente de financiación. Y la fuente de financiación supone que cada uno del origen de esa fuente de financiación, sea pública o sea privada, va a tener unos intereses, y que muchas veces esos intereses colisionan entre ellos y no siempre colindan con intereses sociales, es decir, no siempre convergen con un interés social. Cuando se hace una inversión desde una financiación privada, pues se tiene en cuenta el beneficio como valor y el mercado como norma, mientras cuando la financiación es pública, su axiología se inspiraría en un bien público, pero lo que voy a mostrar es que mucha de la financiación pública está siendo capturada y esa financiación pública no está prestando el servicio que debe prestar a la población o al bien común. Entonces, lo que aparece aquí, los hemos denominado, son ya no conflictos solamente éticos, sino lo que debo decirlo abiertamente, son conflictos prácticos, es decir, donde colindan valores éticos con valores de otro tipo de dimensiones. Y esto me parece interesante porque el papel de la bioética en esta realidad sería la de develar y negociar los intereses de todos los agentes que participan: gobiernos, distintas naciones, corporaciones, fundaciones, que influyen en diferentes actividades de la ciencia y que se configuran en grupos de presión con sistemas de valor que no siempre comungan, como lo vengo diciendo, con los de índole social. Ya lo ha marcado claramente Michael Sandel, donde él dice que cuando hay un razonamiento mercantil que está, digamos, capturando esos otros valores que de los que nosotros por lo menos nos ocupamos, que son los bioéticos, pues debemos someterlo a un razonamiento moral, y el mercado necesariamente con esos intereses está erosionando pues esos otros valores que hay que tener el cuidado de identificar y ser protegidos. Entonces, lo que existe es esa colisión de valores epistémicos, técnicos, económicos, y lo que dice en términos de Javier Echeverría es cómo estos instrumentos, como las patentes y la capacidad de producir y gestionar y comercializar, es lo que en realidad, y la posibilidad de rentabilidad, lo que está capturando de algún modo ese otro capital, que sería lo que hemos denominado el capital social, el capital público. En alguna discusión que se hizo de una ley que está en este momento en el Congreso en los Estados Unidos y que está siendo discutida claramente sobre investigación clínica, y que también compartí en un escenario en Florianápolis, en nuestro Congreso, ¿no?
en el 10º Congreso Internacional de la Red Bioética UNESCO, es que en esos documentos públicos se ve claramente que hay un sesgo en esa política pública. Y esos sesgos yo los quise caracterizar en estos que están muy relacionados con esto que Nancy Fraser plantea como esa serpiente que se come su propia cola a propósito de una discusión que ella hace del capitalismo, ¿no? De un capitalismo que está en crisis y de un modelo neoliberal que está en crisis. Esos sesgos son los siguientes: el sesgo económico tecnocrático, el sesgo de la privatización de la ética, que creo que es algo que todos nosotros estamos pues viendo con bastante cuidado y que queremos de alguna forma generar estos espacios que aplaudo para poder discutir sobre ello, el sesgo de subordinación regulatoria, el sesgo de dependencia tecnológica, el sesgo epistémico territorial y el sesgo de exclusión social. Con una nueva que uno podría caracterizar todos estos sesgos, con una nueva caracterización que la podemos llamar como una colonización económica en nombre de la innovación. Ya lo ha venido anunciando Mariana Mazzucato. Mariana Mazzucato lo que plantea es que hay una cantidad de dinámicas globales que están privilegiando a la industria y que el cuidado que plantea o la preocupación que ella plantea en uno de sus textos, el Estado emprendedor, el querer llamar al Estado o a los países como emprendedores, lo que están encubriendo en últimas es dejando al Estado en un escenario completamente solitario, donde entra pues en discusión para qué se está utilizando su capital y muy seguramente no es para cuestiones sociales, que sería la tarea clarísima que tiene un Estado. Y por otro lado, pues la corrupción, que es claramente uno de los aspectos que siempre está presente en estos conflictos de los cuales tenemos que identificar. Entonces, las patentes es un ejercicio de eso, es una estrategia, lo dice Mariana Mazzucato en sus estudios, que se está utilizando por el mercado para privilegiar de alguna manera a la industria, y ella dice que ya las patentes pues han perdido esa necesidad de poder, o por lo menos para lo que se hicieron, ¿no? Para un interés de difusión y el conocimiento público, a una recompensa privada, que las patentes son mucho más fáciles de renovar, que son más fáciles de obtener y que son usadas, como lo digo, para de alguna forma bloquear a los competidores. La primera conclusión hasta ahora es que, y esto creo que es como la intención de mostrar esa captura de la mirada de mercado en lo que tiene que ver con la investigación, con las innovaciones biotecnológicas, y es que no siempre avanza la tecnología y de la misma manera no siempre está pues distribuyéndose sus beneficios a la sociedad en general, ¿no? Entonces, el problema no es solo qué tan rápido avanza la tecnología, sino hacia dónde se orienta esos beneficios, ¿no? Entonces tendríamos que concluir que el progreso tecnológico requiere de liberación política y revolución democrática, no solo innovación científica. La segunda conclusión de lo que he mostrado hasta ahora es que la biotecnología contemporánea pues es una de las muestras que uno podría de alguna manera identificar como una llamada de atención sobre esa dualidad que existe. Por un lado, en esos costos tecnológicos, ¿no? Y esa mayor capacidad científica que se pueda estar generando, y por otro lado esa complejidad institucional que viene en aumento. Lo hace ver muy bien esto dos economistas en un texto un poco, diría reciente, creo que es del 2023, Acemoglu y Johnson, en el que dicen que el desafío no es la tecnología en sí, sino construir instituciones capaces de orientar ese progreso hacia beneficios sociales amplios y evitar que la velocidad de la innovación supere la capacidad de regulación colectiva. Entonces, el mapa general de esto lo que muestra es que la innovación siempre nos la están mostrando con urgencia. Tenemos que invertir en innovación porque si no, nuestros países no están
al día con otros países, el tema de la competitividad es clave y a partir de allí, de esa urgencia, empiezan a aparecer unos dilemas. Yo estoy de aquí en adelante mostrando muchos ejemplos con respecto al cáncer, que es el que yo he estudiado con mayor detalle, 8 tensiones que creo y los pongo aquí sobre la mesa para que empecemos a discutir sobre ellos. La primera es esta que llamamos la esperanza legítima versus la ilusión terapéutica. Esto supone que puede haber una cantidad de avances que son importantes y decisivos, pero que de alguna manera pueden estar inflando las expectativas y tiene un gran riesgo y es poder desplazar esas conversaciones que se deben hacer, que son conversaciones honestas sobre el pronóstico. Y entonces esta clave ética que llamo yo, ¿qué tenemos que hacer? Pues de alguna manera descubrir ese engaño y dar una información sin crueldad de la realidad de las posibilidades que podrían tener las personas. Entonces, en esto de las biotecnologías, no solo innova entonces, sino también está prometiendo y está presionando a las personas que están padeciendo alguna enfermedad para poder acceder a ellas y lo mismo los estados en realidad a través de estas necesidades de estas personas que requieren esas innovaciones se vuelven el propósito final y es de, digamos, los dineros públicos empiezan a estar de algún modo al amparo de esta privatización o estos intereses privados, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, peligros también que sobrepasan a lo que hemos hablado con respecto a los costos o a los altos costos y a la desigualdad, sino también los datos, ¿no? Cómo los datos pueden tener de alguna forma, se pueden revelar cosas que pueden afectar a las familias y hoy en día con la inteligencia artificial, pues todos estos paquetes que se están vendiendo como una gran proeza para poder mejorar los servicios de salud y lo que están haciendo en últimas es capturando toda una información de un país que luego lo que tiene que ver con salud ya no está digamos, a cargo de su Estado, ya pierde por completo la soberanía de cómo poder enfrentar el problema de su población, ¿no? Y aparece también entonces esta pregunta clave que uno debería hacer, eh, cuándo parar y cómo cuidar con todos estos avances biotecnológicos y todas estas desafíos que nos pueda generar biotecnologías contra el cáncer. Aquí no voy a entrar mucho porque creo que podríamos desviarnos más de lo debido en uno de los ejemplos que quiero plantear, pero lo que sí quiero mostrar es que el cáncer se ha vuelto un epicentro de inversión biotecnológica por estas expectativas que genera pues en una enfermedad que pues, nos afecta a todos de algún modo y sigue teniendo una gran proporción de enfermedades en los países, sigue teniendo una gran presencia. La segunda tensión es la medicina de precisión versus la inequidad, es decir, estos grandes costos que generan estas nuevas tecnologías abre cada vez más la brecha y la pregunta aquí que había que hacernos es quién realmente accede, quién no, y esa pregunta incómoda que tiene que estar presente es innovar para quién. La tercera tensión sería entre la investigación clínica y el cuidado de los pacientes, por ejemplo, todos estos ensayos de fase 1, fase 2, que el beneficio es aún mucho más incierto que otro tipo de fases, de fases en la investigación, esa carga física y emocional alta que pueden estar generando en los pacientes que participan como sujetos de investigación y lo que uno podría identificar aquí es, bueno, a ellos se les da la libertad para participar, pero la tensión real es entre ese consentimiento que es claro y esa esperanza que se está brindando con estos nuevas posibilidades tecnológicas de poder superar la enfermedad, como lo vimos en Tuskegee, como uno de los ejemplos paradigmáticos para la bioética. Entonces, una pregunta que
sale a relucir y que nos debemos hacer es si es justificable invertir estos miles de millones en terapias altamente sofisticadas para pocos pacientes cuando otras intervenciones salvarán mucho más vidas. Sigue siendo, digamos, una pregunta de justicia distributiva que tendríamos que hacer incluso con consecuencias de la justicia social y abrir ese debate. Sabemos que el gran gasto mundial en investigaciones, en este caso oncológicas, por ejemplo, se concentra en países ricos, pero quienes participan muchas veces en esas investigaciones son sujetos de países en vías de desarrollo y muchas veces, o como lo pude identificar alrededor del cáncer, es que en esos países estas personas no logran tener acceso real a este tipo de innovaciones o posibilidades y beneficios que puedan crearse con estas investigaciones. Entonces, hay una inequidad, digamos, a través de que podríamos llamar global en este contexto de innovación biomédica y qué tipo de priorización en investigación debemos hacer, por ejemplo, con respecto a la idea de estos ensayos clínicos que se hacen en nuestros países que tienen menos regulaciones frente al tema y no se contempla claramente el acceso posterior a los tratamientos. La cuarta tensión es entre prolongar la vida versus la calidad de vida. Entonces uno podría decir, no, finalmente las innovaciones, sobre todo lo que tiene que ver con salud, en algún momento podemos estar ampliando el tiempo de vida de las personas con unas toxicidades importantes que no siempre se valoran o se evalúan a la hora de invertir en estas tecnologías y se puede incluso retrasar pues ayudas como cuidados paliativos para seguir intentando, ¿no? Con esto que llamamos ensañamiento terapéutico que se conocía anteriormente, que requiere hoy una revisión frente a la readecuación de los tratamientos y pues la atención es vivir más versus vivir mejor y quién define esta atención. La quinta tensión sería entre salud como bien común y biotecnología como mercado, toda esta, digamos, discusión alrededor de las patentes que no solamente está afectando la industria farmacéutica, digamos que ya ha sido ampliamente estudiada con autoras como Mariana Mazzucato y que influyen claramente en las inversiones que se hacen en los ministerios o en el sector de la salud en los diferentes países, sino como lo hemos venido mostrando y lo dice Vandana Shiva, ¿no? Que la ciencia alrededor del hambre y de la alimentación con la patente de alimentos, pues ella dice que al controlar las semillas, pues es controlar la vida misma y quien controla las semillas controla la comida, quien controla la comida controla la gente. ¿Quiénes investigan? Pues entonces uno diría que pues son grupos muy sofisticados que tienen un gran reconocimiento en el tema de investigación, pero que también son un eslabón de la cadena, teniendo en cuenta quién es el que financia esa investigación, pero lo dice Diego Gracia, pero en realidad pues muchas de esas investigaciones tienen que seguir las pautas de esta industria y lo que yo pongo aquí como un recuadro al margen de esta reflexión que hace Diego Gracia es que en realidad hoy no necesitamos todos estos para investigar toda esta infraestructura de instituciones fuertes, llamémoslos así, hospitales, universidades, sino que hoy incluso tenemos kits para hacer ingeniería genética y bacterial. Entonces uno podría decir, bueno, ¿quiénes investigan y qué riesgos puede tener toda esta investigación? Entonces, investigaciones como biotecnológicas, como lo que tiene que ver como el cáncer, pues agranda, esta sería ya ir cerrando como el ejemplo, agranda desigualdades estructurales, ¿no? Y que depende claramente en lo que tiene que ver con este tipo de investigaciones de una infraestructura sanitaria, pues de las condiciones socioeconómicas de los países, seguramente en escenarios donde los diagnósticos son tardíos y donde la falta de medicamentos está al orden del día. Y esta es una reflexión que se hace a Semaglu Johnson en ese texto que les he citado y que recomiendo su lectura. Lo otro, la sexta tensión son los datos genéticos o genómicos
perdón, frente a la privacidad. Entonces, cómo esa secuenciación de alguna forma pueden revelar datos familiares que pueden generar riesgos como de estigma, discriminación, usos que no tiene muy claro cuáles son los usos de esa información y quién va a capturar esa información, y se plantea una tensión entre la base científico y la soberanía del dato. El séptimo tensión es la autonomía del paciente versus el paternalismo tecnológico, ¿no? Es como la complejidad tecnológica puede silenciar de algún modo valores personales. No es suficiente con decir esto es lo correcto científicamente, sino que realmente es algo que va a mejorar las condiciones del paciente y que no es una promesa que se está encubriendo con esa innovación tecnológica. ¿Quién decide frente a esto? Es otra de las tensiones que hay que mostrar. La octava tensión sería entre la innovación constante y el límite humano del sistema, esta presión que los sistemas de salud están sufriendo, pero no solo solamente los sistemas de salud, sino las personas que están allí, ¿no? Que los están generando en esta utilización o reutilización de todas estas innovaciones que de alguna manera generan una fatiga moral en los equipos y en las familias, y que pone como en riesgo esto que podríamos llamar, por un lado, la excelencia técnica, pero por otro lado, la sostenibilidad ética y del cuidado, ¿no? Entonces, las instituciones deberían de alguna manera poder tener la tranquilidad de que participan en la determinación de ese progreso biotecnológico y del bienestar social que debería derivarse de él. La tercera conclusión, entonces, es la que pues mostramos aquí, es que el progreso tecnológico no garantiza necesariamente el progreso social, que las tecnologías avanzan rápido, pero la capacidad social para poderlas enfrentar, para poder repartir los beneficios, no avanza de la misma manera, y eso supone que entonces debemos marcar el foco en esa capacidad institucional y social que tenemos para poder orientar esos beneficios y distribuir los beneficios como debe ser. La cuarta conclusión es que la tecnología aumenta la necesidad institucional, o sea, requieren unas grandes transformaciones tecnológicas, y las grandes transformaciones tecnológicas traen consigo nuevas instituciones que deben regular esas transformaciones tecnológicas, y por eso es la otra cuestión que quiero marcar aquí para la reflexión, y es la privatización de la ética, entendiendo claramente que se requiere esta institucionalidad ética para poder dar legitimidad a todos estos procesos de innovación, ¿no? Y estas instituciones, eh, si bien podríamos decir las biotecnologías, y por eso siempre lo he puesto en interrogante, pueden reducir los costos, generan nuevos riesgos y nuevas desigualdades. La conclusión final, como para ir cerrando, es que los avances biotecnológicos generan enormes posibilidades terapéuticas ambientales y de otra índole en otros campos. Ya vimos que es una cuestión de convergencia de estas tecnologías, pero generan nuevas desigualdades. Por tanto, el problema bioético central no es únicamente científico, es institucional y político. Y la pregunta aquí es cómo gobernar la innovación para que el progreso se traduzca en bienestar colectivo. Sería una importante conclusión hasta ahora. Más adelante voy a dar algunas sugerencias, por lo menos, o herramientas o instrumentos o preguntas éticas que pueden ayudar un poco a encaminar esto. Pero les muestro que incluso en economía, esta economía de crecimiento económico ha sido claramente cuestionada. Esta es una autora, Kate Raworth, que plantea que ya el objetivo no puede ser el crecimiento económico, sino que deberíamos concentrarnos más en esto de lo que estamos hablando. Ella dice de la prosperidad humana en un tejido vital floreciente, y que tendríamos que empezar a ese punto de partida, reorientarlo, no es la efectividad, es decir, miren los valores, no es la eficiencia, la eficacia,
la mayor producción y utilidad, sino aquí el objetivo final es, o el propósito final es la prosperidad humana en un tejido vital floreciente, que creo que la bioética pues está claramente aportando a esa posibilidad. Entonces, la propuesta ya que estoy yo compartiendo con ustedes aquí es una propuesta que, por supuesto, requiere ser discutida, pero yo sentiría que hay preguntas que podríamos dejar en todas estas reflexiones marcadas para poder discutirlas y poder ver o por lo menos prevenir los riesgos. ¿Cuál es el beneficio clínico probable, no solamente teórico? ¿Qué carga, en este caso, toxicidad trae? ¿Quién la sostiene? ¿Qué alternativas reales en realidad podría tener un paciente, incluyendo los cuidados paliativos? ¿Qué implica equidad en el uso de los recursos? ¿Qué datos se generan y quiénes deciden sobre esos beneficios? Entonces, ¿qué podemos curar y quién puede realmente y concretamente beneficiarse de ello? Reflexión, pues compartir esta reflexión que hace Maglo y Johnson, la voy a leer porque me parece fundamental. Este momento genera grandes decisiones, pero que esas grandes decisiones que estamos requiriendo, pues a veces con certeza, lo dicen ellos se vuelven a hacer oídos sordos frente al sufrimiento humano y ellos pues lo plantean en estos términos. Gran parte de la población mundial vive mejor que nuestros antepasados porque la ciudadanía y los trabajadores de las primeras sociedades industriales se organizaron, cuestionaron las decisiones de la élite de la tecnología y las condiciones laborales forzaron la creación de nuevos mecanismos para repartir de forma más igualitaria los beneficios derivados de la innovación. La pregunta ética entonces no es solo qué podemos hacer, sino cuándo dejar de hacerlo, cómo cuidar, cuando ya no hay cura. Finalmente, esa pregunta en términos ya no humanos sino institucionales, ¿quién puede beneficiarse altamente de estos avances biotecnológicos? Muchas gracias. Hasta aquí entonces mi presentación para abrir a la reflexión. Excelente. Gracias por iniciarnos en esta reflexión tan importante. Vamos a dar paso a algunos compañeros que quieran participar con preguntas o comentarios y luego iremos viendo la dinámica, cómo la vamos llevando. Marta Escurra. Sí, en primer lugar, Constanza, felicitarte. Excelente la presentación, un tema que realmente entra y con las enfermedades raras se vuelve mucho más complicado el poder abordar esto. O sea, ¿cómo abordamos? A veces la FDA aprueba con, no sé, 10 participantes, de los cuales, si uno lee el documento, a 5 les fue bien y al resto no sabemos, pero fue aprobado. Entonces tenemos muchas situaciones que terminan en demanda para conseguir los medicamentos. Entonces, esto que presentás se adapta a un grupo de la población y queda, ¿verdad? Este gran grupo con todos los inconvenientes, pero me parece muy interesante que se aborde. Muchísimas gracias, Constanza. Santiago Henao tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias. Primero, felicitar por este espacio, iniciativa de República, me parece excelente y la participación de Constanza impecable. Yo tengo, son digamos dos puntos que los quiero resumir. Uno, recomendar el texto Contra la Perfección de Michael Sandel, me parece maravilloso, donde entra, y Constanza lo planteaba de alguna manera, el reto que tenemos muchas veces de aumentar la cantidad de vida cuando tenemos que pensar en calidad de vida como eje, pero a través del CRISPR podemos entrar a hacer ciertas manipulaciones para enfrentar esos retos que tenemos en términos de enfermedades, pero también para buscar ciertas cualidades. Entonces, países buscando
que sus nuevas personas que vengan al mundo sean más altas o tengan mejores capacidades en términos de memoria o temas que vienen ya hoy en día, el biohacking, por ejemplo, que también es un punto bien, bien complejo. Y lo otro también para sumarle a todas las preguntas que plantea Constanza, que me parecen buenísimas, tiene que ver con la biocensura. Hoy, por ejemplo, tenemos posibilidad de se presentan, por ejemplo, virus, nuevos desarrollos que pueden significar bioterrorismo y eso está llevando también a temas de biocensura, qué censuramos, qué no censuramos y sería un tema para dejarlo planteado para todos y reiterar la felicitación por este espacio, me parece maravilloso. Gracias. ¿Alguien más quiere participar? En lo personal me queda una duda, muchas dudas, pero desde las últimas que planteaste, con respecto al tiempo, a la inversión que se hace en investigación versus la calidad de vida de pacientes con pocas posibilidades, ¿a quién le corresponde la decisión, la toma de decisiones? Que no hemos pasado históricamente en la bioética planteando la autonomía, la capacidad de decidir del paciente. ¿Quién dijo, como dice un amigo mío, que le plantean a un familiar que está muriendo, qué bueno que descansó? Yo le digo, ¿y quién le dijo que él quería descansar? ¿Hasta qué punto estamos retornando la toma de decisiones, poniéndole en manos de intereses de uno de otra naturaleza? ¿Cómo tú abordas esto, Constanza? Sí, yo lo que quise marcar en esa tensión, y gracias Miguel y gracias Santiago y Marta por tu intervención. Bueno, yo lo que quiero marcar aquí es que ya esa relación médico-paciente donde se consideraba que el médico podía de algún modo dialogar con su paciente, qué es lo mejor en la condición que esté, con una mínima posibilidad de vida o por lo menos de acortarse la vida, ¿no? Em, Quizás está siendo ya de algún modo instrumentalizada por decisiones públicas, ¿no? Y por una cantidad de promesas que le llegan al paciente, pero que también los profesionales de la salud se ven involucrados sin querer mostrar en ningún momento que, que no lo prevean anticipadamente, pero lo están sintiendo, ¿no? Porque se están viendo presionados. Entonces, lo que yo digo es que esto es una cuestión que hay que verla más desde un escenario de soberanía de los países en esa toma de decisiones que ya no la tienen, como lo hizo Mariana Mazzucato, porque muchas de las políticas públicas, incluso de las posibilidades en la farma, pues todos sabemos pues que ya pues tiene su lobby y tiene y los sistemas de salud que amparan este tipo de medicamentos, pues empiezan a entregar ya estos medicamentos. Entonces, se vuelve ese el país en el lugar o en el escenario finalmente donde se pervierte este sentido de cuidado y es lo que irradia de ahí en adelante en esa toma de decisiones que es tan compleja. Yo lo que quiero decir aquí es que hay que revelar esto, que tanto los pacientes como los profesionales de la salud deben conocer cada vez más esto, pero hay que poner la lupa en esa privatización de la ética y en esas políticas públicas que están siendo capturadas y que finalmente pues el mayor financiador termina siendo el financiador público. Espero haber aportado a tu inquietud. Sí, Sí, buenas noches a todos. Felicitar a Constanza por esa excelente presentación, por dejarnos dudas, por los aportes que nos ha dejado, que realmente nos llevan a seguir reflexionando sobre un tema tan controversial como son las tecnologías y cómo este mercado podría decir que nosotros
como países, no me gusta lo del tercer mundo, pero como países pobres, podríamos decir, somos víctimas coloniales de la tecnología. ¿Por qué yo digo esto? Porque el problema de la tensión es un problema de la tensión entre las tecnologías y el cuidado y el mercado tiene mucho que ver con lo que Nancy Fraser llama el capitalismo caníbal, perdón, el capitalismo caníbal, que nos está devorando a todos, está devorando el planeta, y en qué medida esas tecnologías, como ya bien han acometido otros de los que han participado, esas tecnologías no son para todo el mundo. O sea, yo siento que va a haber una desigualdad mucho mayor, porque no todo el mundo tiene acceso no solamente a la tecnología, sino a lo que esa tecnología produce. Entonces, ahí viene el problema de la inteligencia artificial, la robótica. ¿Quiénes se benefician de estos? Los grandes capitales, las grandes industrias, las farmacéuticas, como ya tú bien decías. Y realmente eso lleva a una crisis del cuidado, una crisis y un aumento de la precarización. Entonces, eso era cuanto yo quería ver y cómo eso no es posible la sostenibilidad de la vida humana. Entonces, yo tengo una pregunta que me estoy haciendo hace mucho tiempo. Esa deshumanización, porque aunque Constanza, tú planteabas que solamente, o sea, estabas tratando la parte médica, también hay que ver cómo las áreas de la vida han ido cambiando, van cambiando, qué pasa con el empleo, qué pasa con el trabajo, cuántos vamos a trabajar, cuántos van a quedar desempleados, cuántos pueden escalar en una movilidad vertical ascendente. O sea, todo ese tipo de contradicciones de la vida, la sostenibilidad de la vida, no se da si no hay un desarrollo integral del ser humano y por tanto de la colectividad. Entonces, ahí es que llega mi reflexión y con la duda. Muchas gracias, Constanza. Gracias a todos. Sí, Dilenia, no, no sé si ese es tu nombre, ¿no? Dilenia. Dilenia Medina soy yo. Dilenia, sí, señora. No, yo coincido contigo en todo lo que has dicho. Yo creo que aquí la discusión es eh, l- la colonización o los procesos de colonialidad que se están dando, pues están en todos los niveles, ¿no? Epistémico, todo este tema con la crisis ambiental o socioambiental, o sea, el modelo extractivista, pues es un modelo que es un instrumento para todo lo que estamos planteando acá. Pero sí hay salidas, yo sí creo que tenemos salidas. Una, mostrar esta, pero otra, entender que se está capturando no solamente lo público, sino lo común, los bienes comunes, y que se requiere no solamente una ciudadanía capaz, como lo dice Acemoglu y Johnson, que es muy importante, dice, mire, las grandes han existido, esto no es nuevo, esto siempre ha existido, pero las grandes hazañas sociales las han hecho son los ciudadanos. Pues hay que empezar a movilizar a la ciudadanía para que esto se plantee de otra forma y se pueda, ¿no? Se puedan generar escenarios no solamente de mostrar este poder que tiene el poder de la ciudadanía, sino eh, creer en otras posibilidades, en otros modelos que yo pues lo planteo más como alternativas al desarrollo, ¿no? Otros modelos de desarrollo que donde la prosperidad, el florecimiento humano, la vida misma, pues esté en el plano de lo común. Ya lo han preparado desde reflexiones como la de Eleanor Ostrom, por ejemplo, que plantea que sí, que hay grupos que han podido subsistir y que han podido prosperar sin tener que marcar pues su acento en el producto bruto, en el crecimiento económico. Entonces, sí hay ejercicios, eso no supone que pues tengamos todos que ir a vivir en comunidades, pero sí hay modelos de desarrollo alternativos que cada uno de los países, yo creo que la soberanía es clave,
uno tiene que empezar, bueno, sí, tenemos que procurar la soberanía. No sé si Santiago está de acuerdo, creo que sí está de acuerdo conmigo, lo hemos visto muchas veces, porque él trabaja bastante en territorios, entonces seguro que nos puede multiplicar los ejemplos de los que yo estoy planteando, pero por ejemplo, Colombia tiene un problema serio y es su vocación agrícola, pero el tema de la vocación agrícola con toda y la capacidad que pudieran tener estos grupos campesinado para poder producir eh, sus propios alimentos, están siendo presionados primero para tener una tecnificación del campo que no la tienen para poder competir a gran escala, y segundo porque pues ya son estos procesos de calidad que los saca, digamos, de la posibilidad de competir. Y lo que yo he tenido que ver dolorosamente es que aunque los jóvenes se quieren quedar en el campo, cultivar, pues ya no lo hacen porque ya realmente les sale mucho más costoso que comprarse o comprar el alimento que se importa. Entonces, esto, como tú lo dices, atraviesa absolutamente todos los aspectos, dimensiones de las que tenemos que hablar y de las que se ocupa la bioética general, hablando de la vida en general, ¿no? Selma, Gracias. ¿tenemos en el chat algún comentario, alguna pregunta? Sí, tenemos comentarios, preguntas, sobre todo eh, destacando, bueno, Susana, antes de salir de la sala, expresó felicitaciones a Constanza, excelente presentación. Tendré que retirarme. Saludos a todos. Nacho había expresado también, excelente, Constanza, felicitaciones. Elsa, de República Dominicana, escribió, gracias por iniciarnos en esta preocupante situación. Es otra muestra del crecimiento de la ya enorme desigualdad. Una vez más, la ciencia es secuestrada como si fuera solo patrimonio de algunos humanos. Sandra Santana, de República Dominicana, expresó gracia y excelente porque la tecnología va avanzando más rápido que los espacios de deliberación y argumentación ante los dilemas que presenta. Mucho reconocimiento y gratitud a Constanza por su presentación. Y bueno, yo agrego a todos la paciencia por las dificultades que hemos tenido hoy. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí varias veces he entrado y he salido de la sala, ¿no? Pero yo creo que es más mi internet que, que, la, que el programa Zoom de Miguel. Bien, hasta aquí Miguel en el chat. Bien, gracias. Quiero agradecer de manera especial a Constanza desde el inicio por su amabilidad de aceptar la invitación cuando la hicimos, que sabíamos de antemano que lo iba a hacer porque es parte de su esencia y de colaboración con cada uno de los países. Y agradecer, como planteó Elsa López en el chat, por la iniciación en el tema, por las grandes cuestionantes que nos deja y porque uno puede aplicar, repensar hacia atrás ahora, por ejemplo, el tema de la pandemia, todo el tema de la patente, todo el tema de la vacuna, todo el tema de la bonomía en la donación de vacunas, países donando a otros, vacunas que se pagaron y que aquí, por ejemplo, que no se consumieron, no se trajeron, otras no se consumieron. O sea que realmente es un repensar, así como yo entiendo que tú planteas la privatización de la ética, de la bioética, creo que hay una redefinición de la bioética, porque las fundamentaciones van cambiando. Pensaba específicamente en el consentimiento informado, cómo realmente pasa primero del paternalismo, después al pacientismo, podríamos llamar, el paciente que decide, y ahora se está planteando las decisiones compartidas.
O sea que tenemos que repensar el instrumental de la bioética, los acontecimientos que van sucediendo y lo que aparentemente aparece para la sociedad como un elemento favorecedor. Por ejemplo, aquí los medicamentos de alto costo son cada vez más favorecedores ante situaciones críticas del paciente que se dilatan, que no llegan, pero que se entiende dentro del paquete como un elemento de beneficencia, cuando en realidad, además de que pueda hacerlo individualmente, fortalece todo el tema del mercado, del beneficio y se pone en la misma balanza con el cuidado, cuando en realidad vemos que una cosa es el mercado y otra es el cuidado. Uno va hacia el beneficio y el otro va hacia la atención. O sea que realmente la disponibilidad que ha tenido Constanza con los aportes que nos ha hecho esta noche nos hace repensar muchas cosas y agradecer para ti por tu disponibilidad y por los aportes que nos has hecho. No sé si querrías terminar con un cierre ante las inquietudes que en general han sido planteadas para no robarle más tiempo a los presentes. Gracias, no, pues yo reitero mis agradecimientos. Me parece que es un espacio muy importante hay que mantenerlo, hay que seguir con estas reflexiones. Por supuesto, cuenten conmigo. Hay algo que yo no dije muy claramente que pudo haber, por lo menos, y no es que se piense que no hay que invertir en innovación, ¿no? Yo no estoy en contra del progreso. Lo que sí creo que nuestros países deben es saber en qué invertir, ¿no? Y a quién le llega esa inversión. Yo creo que esa es una cuestión, porque si, y esa inversión que los países deberían hacer en compañía de los países que tienen una gran financiación o de los grupos que tienen una gran financiación, debería orientarse en generar mejores capacidades y dejar instaladas esas capacidades en nuestras regiones. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. El tema es, eh, pues sí, tú lo decías, Dilenia, el trabajador está sufriendo no solamente precariedad, sino que están siendo despedidos masivamente por la intromisión de estas nuevas tecnologías sin pensar realmente qué tan efectivas son para los pacientes, sino pues uno debería pensárselo, ¿no? Pues, vale la pena tener cuando hay tantas necesidades laborales y falta de condiciones reales para la población. Quería como dejar esto para que no se piense pues que no hay invertir, por supuesto. El tema es en qué invertir y cuáles las razones suficientes para nosotros hacer innovaciones y poder en nuestros países tener esa infraestructura y esas capacidades para poder innovar en las necesidades, en lo que sea pertinente y relevante para nuestras regiones. Era con lo que quería cerrar. Muchas gracias nuevamente y me encantó poder compartir con ustedes estos cuestionamientos que me he venido haciendo. Bien, muchas gracias. En nombre del INTEC te agradecemos de nuevo y le pasamos a Selma como presidenta de la Comisión de Bioética para que nos dé la despedida formal. Bien, bueno, me sumo, ¿no?, al agradecimiento que Miguel hace a Constanza, y gracias a todos y recordar que cada mes tenemos una cita acá, esperando que en la próxima no tengamos la sorpresa que tuvimos hoy. Así que buenas noches, feliz descanso y seguimos en contacto. Seguimos Muchas adelante. gracias. Chao, chao. Bye Feliz bye. noche, chao, Hasta hasta luego. luego, Buenas noches. gracias. Bye.